Bienvenidos al seminario de las piedras al reino del Mesías. Estamos concluyendo este seminario. Esta es la penúltima clase o última clase, podemos decir. Nos quedemos en la historia del protestantismo, dedicar en todo detalle la historia de la Reforma y del protestantismo en Europa, en España, pues nos daría para un seminario tan largo más que este. Hemos dado una panorámica de la historia de la Reforma y vamos a entrar también en una vista panorámica en esta clase de hoy a la Reforma, cómo llega a España, las diferentes denominaciones que a este tiempo existen en España, y hablaremos también, como no, la historia de la Iglesia Evangélica de Filadelfia, a la iglesia en la cual yo soy un pastor, un miembro, y hablaremos esta noche de este tema tan interesante, cómo llegó la Reforma a España y también un poquito, unas pinceladas de las actuales denominaciones. Seguro que se nos quedará alguna, ¿vale? De la que mis más respetos, trataré de citar al menos a todas. Y bueno, pues os invito a que me acompañéis en el día de hoy. Y para hablar un poquito de este tema, vamos a ir ya sin más demora. Y bueno, pues desde donde nos quedemos, en Alemania, con Lutero, en Francia con Calvino y Enrique VIII en Inglaterra, los valdeses y todo lo demás, la Reforma en Europa, lo tenéis en la anterior clase, podéis ir a ella. Pues nos quedemos allí y vamos a ir ahora hacia España, el siglo XIX y principio del XX. Decir que a finales del siglo XVIII y principio del XIX se da una fuerte expansión de misiones protestantes. Siglo finales del XVIII, como digo, el principio del XIX, pues hay una gran expansión de misiones protestantes que es favorecida por la revolución industrial. Hay una revolución de la industria en Europa que alcanza a España. Diversas comunidades protestantes aparecen desde la primera mitad del siglo XIX, que en un principio en la clandestinidad, ¿de acuerdo? Hasta el establecimiento ya en 1868 de la libertad de culto que promueve la Revolución Gloriosa. A partir de ese momento, el protestantismo experimenta un importante crecimiento en España, que llegará a contar con unos 30.000 fieles en el comienzo de la Guerra Civil Española. Cuando comienza la Guerra Civil, hay 30.000 protestantes ya en España. Hay una persecución franquista durante la Guerra Civil Española y el franquismo, y durante el franquismo el protestantismo es muy perseguido y es muy marginalizado, y la libertad de conciencia pues es suprimida. La libertad de religión, establece un fuerte gobierno de Franco con la Iglesia Católica. Y también durante la Guerra Civil Española, el régimen franquista persiguió a estos 30.000 protestantes que hablaba que cuando antes de empezar la Guerra Civil, y obligó a muchos pastores a abandonar el país, a irse de España. Una vez acabada ya la guerra, pues se confiscaron las traducciones no católicas de la Biblia, las traducciones no católicas protestantes se confiscaron y se cerraron las escuelas protestantes. Al acabar la guerra se suprime la libertad de conciencia y el franquismo intenta borrar la memoria histórica del protestantismo español. Aunque en el Foro de los Españoles de 1945 se permitió la práctica privada del protestantismo. El protestantismo sufre una situación de discriminación legal por el franquismo, y los servicios protestantes
siguieron estando prohibidos al público hasta el extremo de no poderse realizar en edificios que estuvieran identificados exteriormente como lugares de culto. En esa clandestinidad tuve la suerte de la hermana Irma Frierner, que hablaremos hoy de sus antepasados, fueron uno de los primeros protestantes alemanes en España, en la librería de Calatrava, muchos la recordarán, pues me bajó abajo al sótano y me enseñó todos los libros que eran clandestinos en la época de Franco, que su padre le entregó, me regaló algunos y aún los tengo guardados como un gran tesoro. Luego ya el protestantismo, la democracia española, ahora la Constitución de 1978 y la Ley de Libertad Religiosa de los años 80 garantiza pues, la libertad de conciencia, la libertad del culto, y desde 1984 el protestantismo goza de un notorio ya arraigo en España. El número de protestantes en España se ha recuperado, gracias a Dios, y hoy en día sería la segunda confesión religiosa en España por presencia y por relevancia social. Según el censo de 2008 en España, el número de protestantes alcanza algo más de 1.200.000 fieles en el último censo de 2008, de los cuales 400.000 son españoles de origen, 800.000 son protestantes comunitarios, los extracomunitarios, y según cálculos aproximados de Ferede, en 2011 el número de protestantes en España llegaban a 1,5 millones de protestantes en España. Vamos a hablar ahora de la historia de las principales iglesias protestantes en la actualidad. Y la primera tenemos que hablar de la Iglesia Evangélica Española, que fue la primera iglesia protestante que se fundó en España a principios del siglo XIX. En España, pequeñas congregaciones con diferentes tradiciones protestantes, tomadas de visiones extranjeras, como las reformadas, las presbiterianas, las luteranas, las metodistas, las congregacionistas, que van a experimentar un gran crecimiento a partir del 1868. Con el triunfo de la Revolución Liberal en Europa, el núcleo original lo van a formar estas congregaciones que digo, reformadas, presbiterianas, luteranas, metodistas y congregacionistas. En medio de una gran intolerancia y también en la clandestinidad, fueron fundadas como fruto del trabajo y ministerio de pastores como Antonio Villaesposa, español, de 1837 a 1997, el catalán Francisco de Paula Ruz, el andaluz Manuel Matamoros, el alicantino Juan Bautista Cabrera, el catalán Francisco Albricias. Todos ellos conocieron una gran persecución en España y en el exilio, y en Gibraltar y en otros países europeos, recibiendo allí, en Gibraltar y otros países europeos, exiliados, formación teológica que luego les capacitó en el desarrollo de su misión y su ministerio. Ya también en 1869 se reúnen en Sevilla una asamblea general formada por delegados desde las distintas congregaciones, ya que, como cité, las reformadas, presbiterianas, luteranas, metodistas, congregacionistas, se reúnen en Sevilla, diferentes delegados de estas congregaciones existentes, y crean la Iglesia Reformada Española. En 1862 adopta el sistema presbiteriano, tomando el nombre de la Iglesia Cristiana Española. Federico Frierner, que os hablaba de la hermana Irma Frierner, os hablaba de ella, que fundaron, ahora hablaré de ellos, que era la que me dio aquellos libros que estaban clandestinos a la época de Franco. Federico Frierner, primer misionero alemán, como os decía, que viene a España, que abre la iglesia, la librería de Calatrava y diferentes escuelas y fundaciones. Llegó en el año 1869 de Alemania, Federico Frierner, apoyado por la obra de las diaconisas de Kanzlerberg de Alemania, fundada por el padre también de Federico Frierner, Teodoro Frierner, en 1828. Con la creación de escuelas, centros de atención a los necesitados,
y librerías como esta que os hablo, famosa, de la librería Calatrava. Friener es fundador de una obra social vinculada a la Iglesia Evangélica Española, la fundación que hoy también lleva su nombre. Fiel a su talante, desarrolla una misión de enseñanza en España, de formación teológica, de acción social y cultural al servicio de todos los protestantes españoles, en particular a la sociedad española en general. En 1866, en Madrid, se celebra la 10ª Asamblea de la Iglesia Cristiana Española, formada otra vez por representantes de las comunidades en Madrid, Sevilla, Córdoba, Granada, Jerez, Isla de San Fernando, Málaga, Reus, Camuña, Mocejón, Cartagena, Cádiz, Huelva y las misiones de Utrera, Villafranca de Córdoba, todas ellas de tradición presbiteriana. La unión, aparece la Unión Ibero-Evangélica, que agrupaba congregaciones de tipo congregacionista de Santander, Bilbao, San Sebastián, Logroño, Predejón, Zaragoza. Con varias misiones, decidió también unirse a la Iglesia Cristiana Española, que con este motivo cambió provisionalmente su nombre a Iglesia Evangélica Española. Es decir, se iban agrupando con el nombre de la Iglesia Evangélica Española, metodistas, congregacionistas, luteranas, etc., adoptando también provisionalmente como base la confesión de fe y la disciplina de la Iglesia Cristiana Española. Este grupo de congregaciones, constituido a partir del ministerio que desarrolló el hermano Tomás Griggs y William Giles, estaban sostenidos por la American Board de tradición congregacionista de los Estados Unidos. A estas congregaciones se unieron las comunidades que surgieron como resultado de la misión del Alto Aragón, que la desarrolló un pastor francés llamado Albert Calder. Con Alice Gordon Griggs también funda el Instituto Internacional de Madrid, protestante, institución dedicada a la promoción de la educación y la emancipación social de la mujer. Dicho estudio se desarrolló paralelamente en la disertación de libre enseñanza. Ya saltamos a 1956, la Iglesia Metodista Española decide también unirse a la Iglesia Evangélica Española, por lo cual en el sínodo de 1964 aprueba una versión revisada de su confesión de fe y el reglamento de la Iglesia Metodista, y la Iglesia Metodista aporta a la Iglesia Unida sus comunidades, sus iglesias en Cataluña, de las Islas Baleares, y la Iglesia, Metodista había llegado también a Cataluña, a Baleares, ya en 1869, que creó su primera comunidad el 1 de septiembre de 1871. Fueron misioneros ingleses los que realizaron los primeros trabajos de evangelización, como William Brown, fundador de las primeras escuelas y comunidades entre 1869 y 1874, y los reverendos Franklin Smith y William Lord. Pero muy pronto fueron seguidos por obreros españoles, que establecieron nuevas escuelas, iglesias. En el momento de la unión, pues la aportación de los metodistas fue en Cataluña a las comunidades antiguas de Barcelona y de Rubí, las que se añadieron posteriormente las nuevas comunidades de Hospitalet de Rodegà, Santo Coloma de Gramenet, La Angosta. En Baleares ingresaron a la Iglesia Evangélica Española las iglesias de Palma de Mallorca, Cadespera, Maunca, es decir, cada vez todas las iglesias de Española de diferentes cortes, metodista, congregacionalista, luterana, se unieron a esta Iglesia Evangélica Española. Entonces, la Iglesia Evangélica Española, como Iglesia Unida, pertenece a dos de las grandes familias protestantes, agrupada hoy en sendos organismos, que es la Alianza Reformada Mundial y el Consejo Mundial Metodista, que es miembro del Consejo Mundial de Iglesias desde su fundación en 1948. Su presente se enriquece de las corrientes teológicas del pasado, es el resultado de las mejores materiales que cada una se ha ido dejando de la Iglesia a lo largo de la historia. Luego hablaríamos de la Iglesia Reformada Episcopal, que tras la labor misionera de Juan Calderón, editor de muchas revistas clandestinas, su corte era presbiteriana y congregacionista, y a principios de 1870 el clérigo de la Iglesia en Inglaterra, Lewis Sturgeon, llega a Sevilla para hacerse cargo de la capellanía de la Iglesia Española
reformada episcopal. Y interesados en este trabajo, el capellán inglés buscó a un ayudante para encauzar la obra, encontrando a un sacerdote católico convertido al anglicanismo. Los anglicanos forman parte de la Iglesia Reformada Episcopal en Londres, Francisco Palomares García. Hay una dilatada historia de la Iglesia Española Reformada Episcopal, y vamos a hablar de la Unión Evangélica Bautista. También la Unión Evangélica Bautista Española es una comunidad de iglesias bautistas en España, y el misionero americano William Cannab comenzó el movimiento bautista con su llegada a España en el 1868. Es un misionero norteamericano, como digo, William Cannab, que llega a España en 1868, y en el 70 se abrió la primera iglesia bautista en Madrid. Cannab salió de España en el 1863, pero llegó el sueco Erik Blum, que continuó y amplió a partir de 1877 la labor que comenzó el misionero norteamericano Cannab. La Unión Evangélica Española se fundó en 1922 y en 1929 pasa a llamarse Convención Bautista Española, hasta que en el 1953 adopta el nombre de la primera organización, Unión Evangélica Bautista Española. La Unión Evangélica Bautista Española es miembro de la Federación Bautista Europea y la Alianza Mundial Bautista. En el año 1995, la Unión Evangélica Bautista Española contaba con 7.700 miembros en 65 iglesias. Hablando de la Iglesia Evangélica Española, que fue la primera y donde se fueron añadiendo tantísimas iglesias de diferentes cortes, como se hablaba, congregacionistas, presbiterianas, luteranas, etc. Sacaron por así decirlo, el Catecismo de Manrés, la Declaración de Manrés, en las cuales ellos toleran y bendicen el matrimonio homosexual, y tienen un teólogo que ha escrito un trabajo apoyado con la Biblia, supuestamente por él. La Biblia nos habla todo lo contrario. No sé de dónde sacarán todos estos elementos para apoyar el matrimonio homosexual dentro, inclusivo, de la Iglesia Evangélica Española. Es lamentable que la Iglesia Evangélica Española, con todo mi respeto para ellos, esta rama última, en estos últimos años, hayan añadido pues lo que es la inclusión del matrimonio gay homosexual dentro de la Iglesia Evangélica Española, aunque hubo algunos cismas, separaciones, porque dentro de la Iglesia Evangélica Española, hay que decirlo todo, no todos lo aceptaban. Hablamos ahora del pentecostalismo en España, y a mediados del siglo XX, comienzan a llegar misioneros pentecostales a España, que comienzan su misión en situación también de clandestinos y sufrieron represión en la época de Franco hasta la llegada de la democracia. Estas misiones pentecostales han tenido particularmente éxito en la población de los gitanos en España, pero también en otras denominaciones, como podría ser las iglesias de Asamblea de Dios, que es otra iglesia importante en España. También está la iglesia cuadricular, la UEB, la IE. Y bueno, pues pentecostalismo tuvieron muchas conversiones, aunque pertenecen también al protestantismo. Y principalmente el pentecostalismo ha sido importante durante las últimas décadas del siglo XX, estos últimos años, de forma que el número, por ejemplo, de gitanos evangélicos supera al de católicos. También se ha conservado dentro de los gitanos en España, pues el respeto a los ancianos, que apoya la Biblia, y muchas otras cosas más que hoy no es tema para citar. Todo esto se lo debemos a un hombre que vamos a hablar un poquito de él, y vamos a entrar ya a hablar de la Iglesia Evangélica Española,
se lo debemos a el pastor francés Clement Lecossec. Vamos a hablar de él. Clement Lecossec proviene de una familia católica bretona muy pobre. Era muy pobre. Su padre era un pescador, discapacitado por ciento. Durante la guerra del 14 al 18, después de que su padre fue trasladado a Normandía, Clement Lecossec conoce además de la miseria, la enfermedad, el rechazo, el desprecio. Sufrió Lecossec como bretón, y esta situación le va a permitir posteriormente comprender mejor el sufrimiento de un pueblo apartado, que Dios le mostró que tenía que acercarse a él. Se convirtió Lecossec a los 14 años en Le Havre, con toda su familia, en una reunión evangélica en el Teatro du Havre. Su padre se sanó instantáneamente de su problema cardíaco, de un reumatismo muy grande y de eczema en esa reunión evangélica pentecostal en el Teatro de du Havre, en Francia. De ahí nace su vocación de Lecossec de cuidar a los pobres y a los que son rechazados, marginados, anunciándoles el Evangelio. Es a lo que él se destina, a los marginados, a los pobres, llevarles el Evangelio. Después de la escuela secundaria, la capacitación comercial y técnica, seguirá Lecossec un curso bíblico por correspondencia en la Escuela Bíblica Británica ADD en Londres. A los 25 años de edad, en el 1946, se convirtió en un pastor ya, Lecossec, en una iglesia de Lille. Varios hechos le van a llevar a hacerse cargo de familias gitanas necesitadas. Llegado a Bretaña en el año 50, emprendió la fundación de la Iglesia Evangélica de Rennes. La Iglesia Evangélica de Rennes, la Fundación Evangélica de Rennes, la funda Lecossec con la ayuda del evangelista inglés Douglas Scott, promotor del movimiento de Pentecostés en Francia. Pero fue en Brest, en 1952, donde comenzó su ministerio a favor de los gitanos. En el año 1952, en Brest, es donde comienza Lecossec su ministerio a favor de los gitanos, cuando los gitanos convertidos vinieron a decirle que ningún pastor quería bautizarlos. Algunos gitanos que habían oído el Evangelio en Francia se acercaron a él diciendo que ningún pastor quería bautizarlos. Por eso, en el 54, Lecossec funda la misión evangélica de los gitanos de Francia, que se llama Vida y Luz. Al ver la necesidad de estas personas analfabetas, sin maestros, practicó cientos de bautismos de gitanos en el mar, y luego decidió dejar su iglesia, que él estaba en Rennes, en manos de un joven pastor, y en el 1958 para cuidar los 3.000 gitanos recién convertidos que Lecossec bautizó. Clement Lecossec se encuentra sin ningún apoyo económico. Fue entonces cuando decidió poner su revista Lumière du Monde, La Luz del Mundo, creada en el 47 para los jóvenes al servicio de los gitanos. Se convertirá en Bien Lumière, Vida y Luz, en 1960, y le permitirá el apoyo de un salario equivalente al salario mínimo de aquel tiempo. Pasó por muchas calamidades. Pero no cesó Lecossec de su obra Los Gitanos. 2.000 gitanos de toda Europa acudieron al cementerio sur de Le Mans en el funeral de lo que decimos que es nuestro apóstol, que murió de cáncer a los 80 años. Podemos decir que la iglesia que llevó Lecossec es una iglesia rodante. Muy temprano, a partir de 1950, como en Saint-Jacques, cerca de Rennes, se organizaron encuentros evangélicos en forma de lo que se va a llamar convenciones. Hoy reúnen a más de 5.000 caravanas de gitanos franceses, el equivalente a 20 o 30.000 gitanos se congregan. Sus reuniones tienen lugar en edificios alquilados o en carpas que se alquilan o se compran para este menester, que se levantan originalmente
Están abiertas a todo el público en general, no solo a gitanos, a la vista de los carteles y numerosos folletos o tratados que se distribuyen en los lugares de paso, incluso a las autoridades locales como alcaldes, la policía, están invitados a estas reuniones. Estas convenciones comenzaron en Rennes en el 58, donde decidió emprender una aventura con el pueblo gitano, como hemos hablado, Le Creuset. Primero en las carreteras de Francia, luego en Bélgica, Holanda, Alemania, pero también en España, en Portugal y en Italia. Posteriormente, Le Creuset viajó a más de 40 países: Canadá, Estados Unidos, México, Argentina, los países del este de Europa. El despertar espiritual fue acompañado para el pueblo gitano de muchas curaciones y sanidades. También estuvo muy involucrado Le Creuset en la educación de los gitanos convertidos, enseñándoles a leer y a escribir, y luego dándoles enseñanza bíblica, con el fin de establecer y discipular a pastores gitanos en estas iglesias que empezaban a surgir. Porque él diría, una frase de Le Creuset, voy a decir, un avivamiento es duradero solo en la medida que haya marcos espirituales. Es decir, que un avivamiento va a durar mientras haya buenos apoyos espirituales del Espíritu Santo. Le Creuset quiere tomar un modelo del apóstol Pablo en la Biblia, de ahí su éxito en la evangelización, que pide a su compañero Timoteo que confíe en lo que oyó por su boca, a hombres capaces de enseñarlo también a otros, es decir, discipular, hacer pastores, y esos pastores llaman pastores para que vayan fundando iglesias. De ahí el gran avivamiento en los gitanos en toda Europa. En una humilde caravana con un puñado de alumnos gitanos, este pastor de los gitanos inició las primeras lecciones bíblicas itinerantes en una caravana o en un carro. Luego, debido a las crecientes solicitudes de gitanos que se querían inscribir, fue rápidamente asistido por un joven pastor gitano que se llamaría Denis Eon, apodado Payón. También se unió Josh Meyer, conocido como Jimmy, quien más tarde sucedió a Le Creuset como presidente de la misión cigana evangélica en el año 72. Frente a vocaciones aún más numerosas, en 1967 compró una propiedad en Les Champs, en Leiren, cerca de Vienne, para albergar a futuros predicadores. De una treintena de alumnos pasaron a más de 200 en 1996. Otros gitanos que se han convertido en pastores se incorporan a la docencia de la escuela bíblica francesa y hay maestros que el discípulo, entre los más conocidos son Charlie Willy, conocido también como Tarzán, o Watson Ferrer, conocido como Baló. Otras escuelas bíblicas nacerían en varios países de Europa y también en la India. La obra social también de Le Creuset construyó muchos internados para gitanos, para pobres desfavorecidos en la India, que acogieron a cientos y a cientos de niños. Ante la pobreza de algunos gitanos, no iba a dudar en comprar ropa para estudiantes, predicadores, con el dinero de ofrendas, como fue el caso de los evangélicos de Maz y de Pinar al inicio de su misión. Luchó contra la discriminación, Le Creuset, y el aislamiento. A principios de la década de 1950, las convenciones lideradas por el predicador gitano Maz provocaron la intervención de los gendarmes a causa de las reuniones de los remolques y las caravanas, y Maz, el gitano Maz, le va a pedir a Le Creuset que organice él mismo las reuniones alquilando una carpa. En el 1968, la misión evangélica gitana se separó de las asambleas de Dios para que los pastores pudieran formarse y predicar en sus respectivas comunidades. Desde ya 1925, la misión evangélica gitana es miembro de la Federación Protestante de Francia y esta pertenecía a la FPC. Fue motivada en parte por Le Creuset por la búsqueda de apoyo social
para un grupo a menudo marginado, así como el deseo de evitar que los gitanos conversos pues, se encontraran aislados y considerados como una secta, los agregó también al movimiento evangélico de Francia. Hablar también pues, de la Federación de Entidades Religiosas de España, que la FEREDE, que es el instrumento que sirve de puente entre las administraciones de gobierno y el aglomerado de todos los evangélicos de España. Hay que tener unos requisitos para estar ahí, sin una misión reconocida, y sería mucho tiempo tomar para esto. Podéis dirigiros a cualquier página de Internet, aquellos que estén interesados. Bien, vamos a hablar un poco ahora del comienzo de la obra en España. Quiero mostrar ahora, a ver si puedo. Quiero mostrar ahora algunas fotos que quiero que veáis de Clement Lecossec. A ver si se quiere abrir. Aquí podéis ver a Clement Lecossec con varios niños gitanos en la India, en los colegios y en la casa pues, de comida, de alimentos que él recogía. Voy a acercar un poco. Y bueno, decir que Lecossec estaba predicando en Francia y fueron a la vendimia algunos gitanos españoles, fueron a trabajar a la vendimia, como sería el caso de ahora lo vamos a poner, a ver si nos permite la tecnología. Vamos a poner, vamos a ver dónde estáis. Aquí tenéis una foto, disculpad, es tomada de un libro. Aquí tenéis los 5 hermanos pioneros de la obra en España. A ver. Aquí tenéis a los 5 hermanos pioneros de la obra de España, junto con otros 2 que no figuran en la foto, que son Jaime Díaz, Cortés y Ramón. De izquierda a derecha, Joselito, Emiliano, Elari, Enrique llamado marido y Juan Castro. Estos fueron los gitanos que fueron a Francia y escucharon al pastor Lecossec y fueron los primeros gitanos, podemos decir primeros gitanos españoles que recibieron el Evangelio en boca de este predicador francés, Lecossec. Vamos a seguir mostrando algunas fotos más. Aquí tenemos una foto. Vamos a ver si la puedo mostrar mejor. Aquí estamos. Voy a ver si logro leerlo. En esta foto, que como veis es muy antigua, hay un grupo de obreros de izquierda a derecha, Jaime, que estoy señalando, Jaime Díaz, Tomás, el hermano Pelón, detrás de este está Selín y un hermano que no se distingue quién es. Este de aquí, Gavino, fue mi primer pastor, fue el que me levantó en el ministerio y ya está en el cielo, en las moradas eternas. Un gran hermano, el hermano Gavino.
También santos, llamado Nene, hermano del hermano Pelele, que ya está en el cielo. El que está sentado agachado, el Pepe Pisa. Y ya de pie, pues está el hermano Domingo Dual, que está en el cielo, Adolfo Jiménez, nuestro hermano Diego Jiménez Pillayo, Emiliano, y un predicador pues que no se distingue quién es. Esta es otra foto. Fijaos qué foto. Está Jaime, está Pelón, está Domingo Duval, está el hermano Pillayo, Emiliano, el hermano Gavino, el Nene. Pues hombres pioneros en la obra del Señor. Vamos a ver si puedo seguir mostrando alguna foto más. Sería muy largo explicar tantos milagros, tantas sanidades que hubo en el pueblo del Señor. Aquí hay un grupo de obreros reunidos en Zaragoza. A ver si la puedo mostrar mejor. Grupo de obreros. Aquí lo tenéis, varios hermanos. En el año 1921, una convención de obreros, y el avivamiento de la iglesia gitana comienza siguiendo el modelo que Le Cosec tiene, como he dicho, del apóstol Pablo, de ir casa por casa, chabola por chabola, familia por familia. En el régimen franquista, fijaos lo que era en aquel tiempo todos estos héroes de la fe. Aquí tenemos otra foto épica que quiero mostraros. Aquí encontramos el antiguo consejo de dirección. Desde la izquierda a la derecha, el hermano Paquito, que os estoy señalando. Detrás un hermano que dice que el Pelón, que hoy día no es responsable. Adolfo Jiménez Pelele. El que está detrás, Pepe Pisa. El hermano Diego Pillayo. El hermano Eugenio y el hermano Jaime, que fue presidente varias veces. Jaime, Diego Pillayo y Pelele, que ya están en el cielo, los tres fueron presidentes de nuestra obra misionera Filadelfia en España. Y han recibido la corona y ya han llegado al cielo. Me emociona ver estas fotos. Vamos a seguir viendo algunas fotos más. Bautismos en masa. Aquí vemos un bautismo, un servicio de bautismos en Cataluña. No distinguimos los hermanos que son. Aquí vemos el aprobamiento de candidatos al ministerio, esperando recibir la imposición de manos por medio de los ancianos. Volvemos a ver a Le Cosec con los niños de la India. Y las carpas que os hablaba, que fue un elemento que usaron mucho los primeros discípulos franceses de Le Cosec, que también se trajo a Madrid. Esta carpa, una tienda de campaña, fue alquilada, instalada en el barrio de Pan Bendito, donde ahora tenemos una de las iglesias más importantes de Madrid, la ciudad de Madrid, para una campaña de evangelización. Bueno, deciros que, como os decía, la obra de Filadelfia comenzó con estos hermanos que fueron a Francia a la vendimia. Y ahí estaba Le Cosec, que os he estado un poco explicando y tomando algunos datos. He tomado algunos datos, como habéis podido ver, de tantos fechas y lugares. Le Cosec está predicando y está integrando la sociedad de los gitanos. Él también había sufrido mucho en su niñez. En una reunión evangélica, su padre estaba enfermo de artrosis
enfermo de eczema y de otras enfermedades, sanado completamente, es convertido y se vuelca, ¿no? Recibe un llamado a predicar a los gitanos, predica a los gitanos de Francia, de Italia, también de España. Estos gitanos que marchan allí a trabajar a Francia, escuchan a Le Creuset y Le Creuset los, por así decirlo, siguiendo el modelo apostólico de los apóstoles, que toma como modelo a Pablo, los hace pastores y ellos bajan a España, ¿no? Algunos se van a Balaguer, que son los primeros focos donde comienza la obra. Otra parte baja para Valladolid, Aranda de Duero, Valladolid, Zamora y demás. Y luego pues se van ramificando por toda el área española, Madrid, Cataluña, Barcelona, Andalucía. Estos ancianos y pioneros, como los apóstoles de los Hechos de los Apóstoles, su manera de predicar era casa por casa o con carpas puestas en medio de los barrios, y a través de las familias se iban creando iglesias. Había montones de sanidades, de manifestaciones del Espíritu Santo, de liberaciones, de exorcismos, muchos exorcismos. En aquel tiempo abundaba mucho el pecado, dentro de un gobierno franquista en los cuales muchos de nuestros hermanos fueron abofeteados, golpeados por ir a predicar al pueblo por la Guardia Civil. Bueno, pues hemos llegado a nuestro tiempo de las piedras al reino del Mesías, y la próxima clase será la conclusión. Hemos empezado desde la aparición de Dios en piedras, en el monte Sinaí, en zarzas ardientes, en pozos, siguiendo la historia de Israel, la separación y creación del judaísmo no bíblico, el periodo intertestamentario, la época de Jesús, el ministerio del Cristo, el Cristo histórico, el Cristo divino, el Sanedrín, el templo, la época de Cristo, política, económica y religiosamente. Luego la historia de la Iglesia del siglo I, siglo II, siglo IV, cómo a lo largo de los siglos se va deteriorando la Iglesia hasta llegar a la Reforma en España, las diferentes denominaciones, y pasando por un amplio abanico, solo pinceladas de ellas porque tendríamos para hacer muchos programas hablando de cada una de ellas. En diferentes denominaciones los cristianos seguimos estando, ¿de acuerdo? Entonces la próxima clase os invito, porque será el resumen, será un resumen largo, digo que la clase será larga, un resumen largo y una conclusión larga. ¿Y cuál es el propósito final? Es el establecimiento del reino de Dios. Espero haber sido de provecho, de bendición, y un placer estar con todos vosotros. Buenas noches, que Dios os bendiga a todos.